Vamos a comenzar a hablar del derecho ambiental y de los recursos naturales, más específicamente de las leyes de presupuestos mínimos. Las leyes de presupuestos mínimos no son o no habla o no se trata de leyes que tienen un gasto mínimo, como bien podría una persona al leer el título pensar, pero no. Las leyes de presupuesto mínimo la tenemos definida en el artículo 6 de la ley 25.675 y se entiende a presupuestos mínimos a aquella norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, eh, con el objetivo de asegurar la prevención del medio ambiente. En el contenido de estas leyes, básicamente debe encontrarse la, las medidas o se debe asegurar la preservación tanto del medio ambiente como el desarrollo sustentable. En este video vamos a empezar por una ley de presupuestos mínimos que es la 25.831 que nos habla del acceso a la información pública ambiental. Esta ley surge en el año 2004 y vamos a empezar a qué se entiende por información ambiental. Es toda aquella que en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. Es aquella referida al estado del ambiente o alguno de sus componentes, sus interacciones, actividades y obras que puedan afectarlo significativamente. También aquella respecto a las políticas, planes, programas y acciones relacionadas con la gestión del ambiente. ¿A quién se le puede pedir esta información ambiental o a quién yo debo solicitarle dicha información? Bien, la ley nos dice que podemos requerir esta información al Estado, ya sea nacional, provincial y municipal, y también incluye la ciudad de Buenos Aires, como así también a entes autárticos y empresas prestadoras de servicios, sean públicas, privadas o mixtas. También decimos que la información la puede pedir cualquier persona y esta solicitud o este requerimiento que puede solicitar cualquier persona, sea física o jurídica, no requiere ninguna formalidad específica porque es informal. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesito, por ejemplo, que un abogado, ir a un abogado y decirle que quiero requerirle al Estado provincial una información sobre el desarrollo sustentable de los recursos naturales. No, porque es informal. Entonces yo puedo presentarme y técnicamente se lo puede pedir directamente por mí mismo. Pero ¿cómo es el acceso a esa información ambiental? Libre, gratuito y no es necesario acreditar razones de interés. Esto lo que quiere decir es que no hay que especificar para qué se precisa la información solicitada. Las autoridades competentes de los organismos públicos y los titulares de las empresas prestadoras de servicios están obligadas a facilitar la información ambiental requerida. El derecho a la información pública no es lo mismo que el derecho al acceso a la información. Y el Estado está obligado a producir información y difundirla, y el ciudadano tiene el derecho de acceder a la información que es administrada por el Estado. El plazo para contestar el pedido es de 30 días hábiles a partir de la fecha de prestación de la solicitud. Si no contestan, queda habilitada la vía judicial con carácter sumarísimo ante los tribunales competentes. ¿Cuándo pueden las autoridades denegarme la información ambiental? Es decir, sí, por más que sea libre y gratuito y no necesito ningún interés o ninguna razón para pedir la información ambiental, y es informal y la puedo pedir a cualquier estado y también a un ente autártico, me la pueden denegar la solicitud, pero en los siguientes casos. En primer lugar, cuando ese requerimiento de información afecta a la defensa nacional, a la seguridad interior o a las relaciones internacionales. En segundo lugar, cuando la información sujeta a consideración judicial y si se divulga podría causar perjuicio a la norma de desarrollo del procedimiento judicial. En tercer lugar,
si esa información requerida es de afectación del secreto comercial o industrial o propiedad intelectual. También cuando es confidencial de datos personales, cuando se trata de trabajos de investigación científica que aún no han sido publicados, cuando el objeto de solicitud de información es impreciso o faltan datos. Por eso es muy importante este punto, porque puede pasar que al ser informar esta ley y al yo poder pedirla por mí mismo, tengo que tener cuidado con la información con la información y también con los datos. No puede faltar ningún dato, debe ser preciso, porque puede ser que yo al requerir información y realice el escrito para mandarlo al ente autártico no se entienda muy bien la forma de tipear o no se encuentre datos que sí o sí son importantísimos para saber, me lo pueden denegar. Y por último, la información clasificada como secreta o confidencial. En el artículo 41 de la Constitución Nacional tenemos un parrafito que nos dice: las autoridades proveerán a la información y educación ambiental. Los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 receptan información pública ambiental. Entonces, las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada. La autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional integrado de información que administre los datos significativos y relevantes del ambiente y evalúe la información ambiental disponible. Asimismo, deberá proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para la instrumentación efectiva a través del Consejo Federal del Medio Ambiente. Las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas. Cuando hablamos de actividades antrópicas, estamos hablando de las actividades que realiza el ser humano. Entonces, vamos a hablar del principio 10 de la Declaración de Río 92, donde toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas. Luego tenemos la Agenda 21 en el párrafo 23, segunda parte, donde nos dice que toda persona, grupo u organización deberá tener acceso a la información relativa del medio ambiente. Y luego tenemos el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.